Buenos días, queridos colegas. Vamos a hablar de la interpretación electrocardiográfica de las taqui y bradiarritmias. Vamos a mencionar en algunos casos solo algunas cuestiones, mensajes muy breves sobre el tratamiento. No es el objetivo de esta clase, solo como les repito, la interpretación electrocardiográfica, por lo que si nos extendemos más va a ser interminable, aunque les adelanto que de por sí ya es larga porque intenté abarcar todas las taqui y bradiarritmias, incluyendo los trastornos intraventriculares de conducción, por lo que se hizo un poquito larga. Pero ustedes pueden verla en 2 o 3 partes y volver a repetirla porque realmente es repitiendo cómo logramos internalizar los conceptos. Pues bien, vamos a arrancar recordando el papel del electrocardiograma que sirve como registro de la actividad eléctrica del corazón. Ustedes saben que es un papel con cuadrículas, tiene cuadrículas pequeñitas y cuadrículas grandes. En sentido horizontal se mide tiempo, duración, y en sentido vertical se mide amplitudes de las ondas respectivas. Cada cuadradito pequeño en sentido horizontal dura 0,04 segundos. Un cuadrado grande en sentido horizontal, como tiene 5 cuadraditos pequeños, 0,04 por 5 es igual a 0,20 segundos de duración. Y en sentido vertical, 10 cuadraditos pequeños, que son igual a 2 cuadrados grandes, corresponde a una amplitud de 1 milivoltio, que es lo que se ve acá. 1 milivoltio, que es igual a 1 centímetro y que comprende 2 cuadrados grandes en sentido vertical. Una breve reseña de la fisiología del sistema de conducción. El nódulo sinusal origina el impulso eléctrico. El impulso a las aurículas y nodo AB se transmite a través de haces internodales. Finalmente despolarizan totalmente las aurículas y se produce la sístole auricular, cuya expresión en el electrocardiograma es la onda P. Después tenemos la repolarización, que por su amplitud pequeña está enmascarada dentro de la P. Finalmente llega el estímulo al nodo AB, donde sufre un retraso en la conducción. Por eso les puse como ejemplo este semáforo rojo, simulando la parada que hace el impulso auricular a nivel del nodo aurículo ventricular. Se produce el llenado ventricular, la conducción rápida por el sistema de His-Purkinje, que es un sistema caracterizado por células especializadas de conducción, por lo que conducen de forma veloz el impulso. Llega a ambos ventrículos, se produce la sístole ventricular, que se expresa en el electrocardiograma por el complejo QRS. Luego viene la repolarización, que se expresa por el segmento ST y la onda T. Nada más para graficarles los distintos focos de automaticidad del corazón: el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular His-Purkinje. Auricular, una frecuencia en promedio de 80, los de la unión, una frecuencia de 60, un poquito más abajo una frecuencia menor, y cuando el estímulo es a nivel ventricular, la frecuencia baja entre 40 a 20. Es por eso, como el nódulo sinusal es el que descarga con mayor frecuencia, es el que comanda la contracción auricular y ventricular, siendo los demás focos auriculares de la unión y ventricular focos subsidiarios que eventualmente emergerían ante problemas con el nódulo sinusal o con alguna cardiopatía estructural que dificulte la conducción de los estímulos. Este es un videito muy corto que quiero que miren, que muestra perfectamente bien el nacimiento del estímulo sinusal, cómo se propaga y contrae las aurículas,
después la parada en el nódulo auriculoventricular y su rápida difusión por las fibras de Purkinje, haciendo que finalmente el ventrículo se contraiga. Esto es lo mismo, pero un poquito más lento, con la génesis de la onda P y del complejo QRS y finalmente la repolarización dada por la onda T. Entonces, finalmente, como el marcapaso es el nódulo sinusal, hablamos de ritmo sinusal, que es donde se origina el estímulo, que se descarga a una frecuencia entre 60 y 100 en forma regular y se conduce a los ventrículos por las vías normales. Cuando decimos electrocardiográficamente que estamos ante un paciente con ritmo sinusal, cuando se inicia con una onda P que sigue a un QRS, esto es importante, o toda onda P es seguida por un complejo QRS. La P es positiva en las derivaciones D2, D3 y ABF, es negativa en la derivación ABR, la frecuencia normal varía entre 60 y 100 latidos por minuto. Y les pongo acá una tira de ritmo que viene a ser un D2, se considera tira de ritmo. ¿Por qué? Porque es donde mejor se ve la onda P o la ausencia de la onda P. ¿Por qué? Porque resulta que el eje medio de despolarización, tanto de aurículas como de ventrículos, como ustedes sabrán, tiene una dirección de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás a adelante. Y la teoría del dipolo dice que todo vector que corra paralelo al dipolo la fuerza tendrá mayor amplitud. Entonces, ese vector medio corre paralelo a D2, que está formado por el brazo, el hombro derecho y la pierna izquierda. Entonces, como es paralelo a D2, en D2 es donde mejor se ven todos los accidentes, sobre todo la onda P. Por eso se considera a D2 como la tira de ritmo. Tenemos otra diapositiva, un diagrama que muestra que ritmo sinusal se caracteriza por una frecuencia entre 60 y 100, es regular, que toda P está antes del complejo QRS, que el intervalo PR dura entre 12 a 20 segundos, 0,12 a 0,2 a 0,20 segundos, y que la amplitud, perdón, la duración del QRS para que sea de origen sinusal debe ser menor a 0,12 segundos. Acá tenemos el ritmo sinusal y cuando hay algún problemita con el nodo sinusal escapan o latidos anticipados por ingesta de alcohol o por cualquier otro motivo, escapan y comanda el ritmo, por ejemplo, un ritmo auricular, que como hay sístole auricular, tiene ondas P, pero de una morfología diferente a la sinusal. Después tenemos si el marcapaso que escapa y comanda la contracción es a nivel del nodo auriculoventricular, probablemente no vamos a tener ondas P porque estas van a estar metidas del complejo QRS dentro del complejo y no se van a poder identificar. Si es un poquito más bajo, ya a nivel del haz de His o el tejido de la unión, entonces tampoco van a tener onda P y puede que el complejo ya sea un poquito más ancho. Y finalmente, cuando el estímulo es auricular y el ritmo idioventricular, entonces se caracteriza obviamente por la ausencia de ondas P y por una imagen, un QRS ancho, bizarro, grueso, que dura más y una frecuencia mucho menor que la sinusal o las de arriba y por supuesto ausencia de ondas P, pero el ritmo regular. Este es el caso del ritmo idioventricular. Idioventricular, nace de los ventrículos. Esta es una imagen, un gráfico que muestra la misma cosa para ejemplificarles una vez más que los complejos son anchos, duran más de 0,10 segundos, que el impulso como tiene un origen ventricular
carece de ondas P que le preceda y que los complejos QRS son anchos, bizarros y que típicamente la repolarización es opuesta a la despolarización. Acá tenemos una onda R empastada y ancha y una onda T negativa opuesta a esa R. Por supuesto, la frecuencia es menor de 40 latidos. Vemos esta imagen donde se ve el complejo QRS en el electrocardiograma y esto representa la despolarización de los ventrículos. Lo vemos como una sucesión rápida de ondas sin líneas que las separe. Toda onda positiva de este complejo se llama onda R. Si esta onda tiene antes una onda negativa, a esta onda se la llama onda Q. Mientras que toda onda negativa que se inscriba después de una onda, de una R positiva, recibe el nombre de S. Entonces tenemos Q, R, S. Esto no quiere decir que siempre visualicemos las tres ondas, ni que la onda inicial de todo QRS sea la onda Q. El complejo QRS adquiere diferentes morfologías. Es importante reconocerlas y saber cuál de ellas son las que esperamos encontrar en determinadas derivaciones. Es importante ahora el cálculo de la frecuencia, recordar el cálculo de la frecuencia. Y lo podemos hacer de varias maneras. Ustedes saben que en 60 segundos existen 1500 cuadraditos pequeños. 1500 cuadraditos pequeños, por lo que podemos calcular la frecuencia dividiendo 1500 dividido la cantidad de cuadraditos pequeños que existen entre dos complejos RR. Y entonces así obtenemos la frecuencia 75 por minuto. También podemos utilizar los cuadrados grandes y existen 4 cuadrados grandes entre dos complejos QRS. Por lo tanto, podemos dividir 300 dividido 4 también nos sale 75. Y finalmente, esta es la forma que utilizamos para cuantificar la frecuencia cuando tenemos una arritmia, un ritmo irregular. Medimos 30 cuadrados que corresponden 30 cuadrados grandes, comenzando a contabilizar a partir de un cuadrado que contenga un QRS. Contamos entonces 30 cuadrados grandes, después contamos cuántos QRS se encuentran comprendidos entre esos 30 cuadrados grandes y los multiplicamos por 10. Y entonces así obtenemos la frecuencia en los ritmos irregulares, particularmente importante en la fibrilación auricular. Pues bien, dicho esto, entramos de lleno a definir qué es una taquicardia sinusal. Esta se define como el aumento de frecuencia por encima de 100 latidos por minuto debido al incremento en la frecuencia de generación de impulsos eléctricos a nivel del nódulo sinusal. ¿Cuáles son las causas? Todas las causas fisiológicas y todas las ocasiones en que todas las circunstancias, ya sea que por la toma de café o alcohol o cigarrillo, aumente la frecuencia cardíaca. También debido a drogas simpático-miméticas como adrenalina, efedrina, dopamina, salbutamol, la fiebre produce aumento de frecuencia. Recuerden ustedes que por cada grado centígrado de temperatura que aumente, se aumentan 10 latidos por minuto. El hipertiroidismo, la anemia, la hipoxia, la deshidratación, la insuficiencia cardíaca producen taquicardia sinusal. ¿Y cómo se hace el diagnóstico en el electrocardiograma? Por una frecuencia regular de 100 a 140 latidos con una onda P sinusal positiva, como les dije, de 2 de 3 ABF, negativa en ABR, seguida de complejos QRS angostos. Acá tenemos un trazado electrocardiográfico de un paciente real que revela regularidad, ondas P positivas en las derivaciones mencionadas y complejos QRS angosto. ¿Qué es bradicardia sinusal? Obviamente es el extremo de la taquicardia, es la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto
debido a una merma en la generación de impulsos eléctricos a nivel del nódulo sinusal. ¿Qué causa? Sueño, vagotonismo, deportistas, hipotiroidismo, compresión del seno carotidio, que es la maniobra que utilizamos como primera medida ante una taquicardia supraventricular para disminuir la frecuencia. Drogas como beta bloqueantes, calcio antagonistas, digoxina, la ictericia, la desnutrición, la hipotermia, la hipertensión endocrinal y la cardiopatía isquémica pueden causar bradicardia sinusal y se expresa en el electrocardiograma por una frecuencia menor a 60, habitualmente no menor a 40, con una P sinusal, repetimos, positiva en D2, D3, ABF, negativa en ABR, seguida de complejos QRS angostos. Y acá tenemos un trazado electrocardiográfico de un paciente con una bradicardia bastante importante, con una frecuencia de 28 por minuto, donde se ve las características de regularidad de la morfología de la onda P y del complejo QRS que mencionamos. Ahora de lleno entramos en las taquiarritmias entonces. Estas se clasifican según su origen, si son supraventriculares o si son ventriculares. Asimismo, las supraventriculares son taquiarritmias de complejos angostos y en principio toda taquiarritmia de complejo ancho es ventricular en su origen. Entonces, se clasifican de acuerdo a su origen en supraventricular y ventricular, de acuerdo a su regularidad en regulares e irregulares y de acuerdo a la duración del QRS en taquicardias de complejos angostos y anchos. Y la forma de presentación, así a vuelo de pájaro, ¿verdad? En general son asintomáticas. Cuando son sintomáticas, las supraventriculares sobre todo, se expresan cuando son muy rápidas, se expresan por palpitaciones, puede haber visión borrosa por hipoperfusión, mareo, síncope, angina por hipoperfusión coronaria y disnea. Y acá tenemos la más sencilla de las arritmias auriculares, que es la extrasístole auricular, que ustedes ven que es un latido anticipado, se anticipa en el ciclo, tiene una onda P, tiene un complejo QRS angostito, elegante, igual que los sinusales, igual que todos los supraventriculares, angostos y elegantes, con una duración de 0,08 y menos de 0,10 inclusive. Y así tenemos las extrasístoles auriculares, que cuando están dos se llaman extrasístoles auriculares pareadas o en duplas, y a partir de 3 latidos ectópicos auriculares ya hablamos de taquicardia auricular o de taquicardia supraventricular por los complejos angostos, como les mencioné. Cuando encontramos un latido normal y una extrasístole, hablamos de bigeminia auricular. Cuando tenemos 2 latidos normales y el tercero una extrasístole, hablamos de trigeminia auricular y así sucesivamente. Acá tenemos el electrocardiograma de una taquiarritmia supraventricular, que esta es una taquicardia de complejos de QRS angosto y es regular, con una frecuencia aproximada mayor de 200 latidos por minuto. Se trata de una taquicardia, por tanto, paroxística supraventricular. Lastimosamente acá no se ve la tira de ritmo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero se da para ver de que es una taquicardia regular de complejos angostitos y a una frecuencia muy alta. La siguiente, esta es la arritmia por excelencia, que es la fibrilación auricular. Muy frecuente sobre todo en cardiopatía hipertensiva, en valvulares, en isquémicos, aunque puede verse en el contexto de corazones normales también tras la ingesta de algunos estimulantes como el alcohol, el tabaco, el exceso de café, etc. Y se caracteriza por, acá tenemos la tira de ritmo,
se caracteriza por ausencia de ondas P y una línea de base sucia. Yo siempre le llamo sucia, irregular, disarmónica. Los complejos QRS, ninguno está equidistante del otro. Hay una irregularidad total, por eso decimos que es la arritmia por excelencia. Y esta línea de base se las llama sucia, medio temblorosa, por decirlo de alguna manera, se las conoce como líneas F. Acá tenemos un ejemplo de una fibrilación auricular con frecuencia más o menos moderada. Acá tenemos un acercamiento de una fibrilación auricular. Sobre todo les puse para que vean esta línea isoeléctrica sucia, como les digo, o temblorosa. Tenemos en segundo lugar, dentro de las taquiarritmias más importantes supraventriculares, tenemos al flúter auricular. Es una taquiarritmia donde existe un circuito de reentrada a nivel de la aurícula derecha, el cual determina una despolarización auricular regular a alta, una frecuencia entre 250 y 350 por minuto, bien alta. Y esta cantidad de impulsos auriculares es en parte filtrada por el nodo AB. Y esto permite que con un bloqueo, por ejemplo, 2-1, es decir, dos sístoles auriculares, una nomás es conducida a los ventrículos, la frecuencia ventricular sea menor. Esto significa entonces, repito, que de cada dos impulsos auriculares solo uno llega a los ventrículos. Esta actividad eléctrica auricular inhibe el nódulo sinusal. Y por supuesto esto hace que deforme la línea de base. Esto hace que no existan ondas P en el electrocardiograma y que la línea de base tenga ese aspecto de serrucho o diente de sierra formada por oscilaciones de igual forma y tamaño. Si se dan cuenta, el serrucho es todo uniforme, los dientes de sierra son todos uniformes, y no están separados por línea de base. A estas ondas se lo denomina ondas F, ondas F. La secuencia de los ciclos es generalmente regular y la frecuencia cardíaca varía según el grado de bloqueo fisiológico a nivel del nódulo aurículo-ventricular. Lo usual es encontrar una frecuencia de 150 en el contexto de un aleteo auricular con conducción o bloqueo funcional o fisiológico 2-1. Y aquí tenemos entonces todo lo dicho, bien señaladito y bien explicado. Acá tenemos otra imagen. Esta imagen les puse porque les dije que no siempre, o sea, generalmente el flúter o aleteo auricular es regular. Pero en ocasiones, si ustedes se fijan, esta tira de ritmo, acá viene siendo regular y acá se hace un poco irregular. Los RR se espacian un poco a diferencia de esto. Quiere decir que acá el bloqueo fisiológico aumenta y le da esa característica de irregularidad. Pero estos dientes, estas ondas en dientes de serrucho o de sierra son inconfundibles. Otro, dientes de sierra inconfundibles. Otra imagen, dientes de sierra, y acá una imagen acercada, más cerca, para que visualicemos bien que tienen una morfología uniforme, todos los dientitos de sierra, sin línea de base pendiente entre cada uno. Pues bien, esta es una imagen, un electrocardiograma de un paciente con probable enfermedad del nódulo sinusal, que también les mencionó esa patología el profesor Catoni. La enfermedad del nódulo sinusal está caracterizada eléctricamente por la presencia de bradi y taquiarritmias, como en este caso, que tenemos un flúter auricular con bloqueo variable, acá es 4-1, acá es 2-3-1, y de repente hay un latido auricular que no conduce, generando una pausa prolongada, luego de la cual reasume automáticamente el ritmo sinusal.
este paciente probablemente tenga una enfermedad del nódulo sinusal, donde podemos encontrar cualquier cosa, cualquier tipo de taquiarritmias y cualquier tipo de bradiarritmias. Bueno, ahora vamos a ver, terminamos con las arritmias supraventriculares caracterizadas, repito, por QRS angosto y frecuencias altas, dependiendo del bloqueo, del grado de bloqueo, pueden ser regulares e irregulares. El prototipo de la irregular es la fibrilación auricular y el prototipo de la regular son la taquicardia paroxística supraventricular, que a su vez tiene varias formas, pero que no es necesario que ustedes aprendan, y el aleteo auricular con bloqueo funcional fijo. Bueno, ahora comenzamos con las arritmias ventriculares. Como dijimos, las ventriculares, las de origen ventricular, se caracterizan por un QRS ancho, que dura más de 0,10 segundos. Un QRS ancho, que en este caso es una extrasístole ventricular, es un latido tópico auricular que se antecede en el ciclo, por eso se llama extrasístole, que se caracteriza, repito, por tener una duración prolongada, por no estar precedido por onda P y por tener una repolarización con una polaridad distinta, oponente a la dirección del complejo QRS. En este caso tenemos una onda R positiva, empastada y ancha, y la repolarización se expresa por una onda T negativa opuesta. Otra característica muy importante de las arritmias o de las extrasístoles ventriculares es la pausa compensatoria. ¿Qué es la pausa compensatoria? Cuando el tiempo, la duración entre un latido normal que antecede a la extrasístole y el que sigue a la extrasístole es exactamente el doble que el RR que le precede. Pues bien, estas son las características. Aquí vimos un esquemita que les quise poner porque me pareció sumamente gráfico, donde se ve un ritmo sinusal normal, una P, PR, QRS angostito. Tenemos un latido anticipado ventricular que, como ven, es totalmente diferente al latido sinusal normal que le precede. En este caso es positivo, no tiene onda P, tiene una polaridad inversa, y esta pausa es pausa compensadora porque es exactamente el doble que el RR que le precede a la extrasístole. Cuando tenemos dos latidos normales y una extrasístole, hablamos de trigeminismo. Lo mismo que sucede con las extrasístoles auriculares. Cuando tenemos un latido normal y una extrasístole, hablamos de bigeminismo. Cuando tenemos dos extrasístoles juntas, hablamos de dupla. Y cuando son más de dos, es decir, de 3 en adelante, hablamos de taquicardia ventricular, que puede ser sostenida o no, dependiendo de la duración en segundos. Esto le puse también para graficar bien en un electrocardiograma real, una extrasístole aislada, una dupla, una taquicardia ventricular no sostenida de 3, también denominada tripleta. Acá tenemos un bigeminismo, que es un latido normal, una extrasístole normal, extrasístole, un trigeminismo, caracterizado por dos latidos normales, el tercero una extrasístole, un cuadrigeminismo, caracterizado por 3 latidos normales, y el cuarto es una extrasístole, y así sucesivamente, aunque en realidad tanto en los electros como en los holters se informan hasta tri o cuadrigeminismo a lo sumo. Bueno, esto es para graficarles nomás el desastre de la fibrilación auricular, pero como pasa a los ventrículos y el ventrículo se contrae, se produce un QRS armónico, angostito, normal, pero la fibrilación es irregular con una línea de base sucia porque no hay sístole auricular, pero sí hay sístole ventricular. A diferencia de la fibrilación ventricular, que es un verdadero caos.
No hay morfología que identifique con nada, es cualquier cosa, es un ritmo caótico, porque en realidad no existe una sístole ventricular efectiva, no existe sístole ventricular. Entonces las arritmias ventriculares se originan en el miocardio ventricular o en el sistema de His-Purkinje. Están a menudo acompañando a cardiopatías estructurales. Pocas veces se ven, me refiero sobre todo a las repetitivas, a las acopladas, a las arritmias, aunque no sean sostenidas, a las tripletas o a las taquicardias ventriculares. Constituyen una causa importante de muerte súbita. Las taquiarritmias ventriculares, las extrasístoles son frecuentemente, las extrasístoles están frecuentemente asociadas y se ven en personas sanas. No son graves, se ve por extraestímulos, por exceso de café, lo mismo que en las arritmias supraventriculares, o puede ser una manifestación inocente, pero manifestación así, en fin, de una cardiopatía inicial hipertensiva, por ejemplo. No así la taquicardia ventricular, que se ven casi a diario en urgencias, generalmente es monomórfica y que ya habla más de cardiopatía estructural. Y ni qué decir la ventricular polimórfica, a la única excepción de arritmia que para desfibrilar con pulso. La fibrilación ventricular, que es, como dice acá, me encantó y no quise corregir, un ventrículo loco, como vimos en la diapositiva del trazado electrocardiográfico. Y aquí tenemos una monomórfica sin pulso que se desfibrila y una polimórfica que generalmente se trata con sulfato de magnesio o con carios desfibriladores. Son pacientes coronarios que van directo a la unidad coronaria intensiva. Las polimórficas o llamadas también taquicardia entorsada de Pointes. Y esto simplemente para mostrarle el sustrato, que la fibrilación ventricular es una de las arritmias más frecuentemente que preceden al paro. Consiste en una actividad eléctrica desorganizada con múltiples marcapasos ectópicos localizados en la red de Purkinje con los ventrículos. Esto genera contracciones ventriculares a alta frecuencia entre 300 a 500 veces por minuto de una forma no sincronizada, con la consiguiente desaparición súbita del pulso y de la presión arterial. La fibrilación ventricular da lugar a un cuadro de pérdida de conocimiento, apnea, y si todavía no se hace tras fallecimiento del paciente, o sea, paro. La fibrilación debe tratarse de manera inmediata. Acá tenemos un ejemplo electrocardiográfico de cómo se ve una fibrilación auricular gruesa y acá cómo se ve una fibrilación auricular fina. Acá otra vez para señalarles la diferencia entre una taquicardia ventricular monomórfica, donde hay disociación de la P, que eso podemos o pueden estudiar o pueden hablar con sus instructores respectivos. Se puede ver onda P disociada porque la aurícula va por su cuenta y los ventrículos van por su cuenta, con la frecuencia ventricular mucho más rápida que la auricular. Taquicardia ventricular monomórfica. Esta es la imagen esquemática de un flúter auricular. Muy bien. Ahora, existe otra entidad que genera taquiarritmias también y que se le conoce como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este patrón de Wolff-Parkinson-White es la activación, se produce por la activación prematura del miocardio ventricular por un estímulo originado en las aurículas y conducido por una vía anatómica anómala, que es, acá en esta diapositiva está señalada en azul, eludiendo el sistema del nódulo auriculoventricular. Este haz anómalo recibe el nombre de haz de Kent en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y se trata de un puente muscular que une la aurícula a los ventrículos ubicándose en las paredes, como les dije, laterales del corazón o en las proximidades de los tabiques interventriculares o interauricular.
El impulso sinusal entonces dispone de dos alternativas para llegar a los ventrículos. Primero, el nódulo aurículo-ventricular y segundo, los haces de conducción rápida musculares, los haces de Kent. Como este último camino, como les dije, conduce más rápidamente, entonces el impulso llega al ventrículo antes de lo esperado, porque pasa directamente por el haz de Kent sin sufrir el retraso a nivel aurículo-ventricular. Despolariza precozmente el miocardio, ensanchando la porción inicial del QRS, llamado onda delta. Mientras tanto, el otro frente de activación sinusal sigue el camino natural a través del sistema de conducción del nodo AB y His-Purkinje. Despolariza el resto del miocardio, generando así la porción final del QRS, ¿sí? Que generalmente, como está determinado o regido por el sistema de conducción normal, este final es angostito y armonioso. El complejo QRS se transforma entonces en un latido de fusión. ¿Por qué le llamamos latido de fusión? Porque es la fusión, es la unión o la fusión entre los latidos auriculares o supraventriculares y los ventriculares gruesos. No es ni tan grueso ni es tan armónico como los auriculares y se caracterizan por la presencia de ondas delta, ensanchamiento inicial, que representa a este paso a través del haz de Kent. Y otra cosa importante, cuanto más bizarro, cuanto más ancho y deformado es el QRS final, esto significa que más masa ventricular se activó a través de esta vía de Kent y no a través del sistema de conducción normal. Muy bien. Esta despolarización anómala, chicos, puede ocasionar alteraciones secundarias de la repolarización reflejadas en el segmento ST y en la onda T. La existencia de estas vías anómalas de conducción en el corazón puede dar lugar a la aparición de taquiarritmias, en este caso generadas por un mecanismo de reentrada. Entran por generadas, como les dije, por un mecanismo de reentrada, es decir, pasan de aurículas a ventrículos a través del haz de Kent y vuelven, reentran a la aurícula a través del nódulo aurículo-ventricular y vuelven a bajar y entrar, vuelven a bajar y entrar, generando un circuito de reentrada y una taquicardia por reentrada. Bueno, acá tenemos un trazado electrocardiográfico en donde se ve la onda P normal, el PR pellizcado y sobre todo en la derivación B4 se ve el empastamiento inicial u onda delta. ¿Ven? Y la repolarización opuesta. Entonces, PR corto, onda delta y repolarización opuesta. Muy bien. Terminamos todo lo que es taquiarritmias, inclusive vimos el mecanismo de Wolff-Parkinson-White, que muchas veces es el mecanismo generador de muchas taquicardias supraventriculares por reentrada. Ahora vamos a hablar de las bradiarritmias. Y dentro de las bradiarritmias tenemos los bloqueos aurículo-ventriculares. No vamos a hablar de los bloqueos sinusales porque eso es más complicado ver, a veces es difícil distinguir y los más frecuentes en realidad de las bradiarritmias son los bloqueos aurículo-ventriculares que si ustedes saben identificar y diferenciar cada uno de ellos, con eso es súper suficiente. Así tenemos el ritmo sinusal normal con PR que no dura más de 0,20. Cuando se prolonga el PR en forma fija, tenemos un bloqueo AB de primer grado.
Después tenemos el bloqueo AB de segundo grado, que a su vez se divide en MOVIX 1, o también llamado Wenckebach, porque fue Wenckebach quien lo descubrió y lo describió, y el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, o propiamente MOVIX. En el tipo 1 o Wenckebach, este se caracteriza por un PR que se prolonga hasta que una P no conduce. Vieron que esta P no está acompañada de un QRS. Después vuelve a comenzar el ciclo y así sucesivamente. Y el bloqueo AB de segundo grado se caracteriza por un PR fijo, que puede estar prolongado, como puede estar normal, puede estar prolongado, repito, como puede estar normal. Pero la característica diferencial del anterior es que este es fijo hasta que abruptamente una onda P no conduce a los ventrículos y por tanto no se acompaña de QRS. Aquí tenemos un ejemplo electrocardiográfico de un bloqueo AB tipo Wenckebach de segundo grado, tipo Wenckebach o MOVIX 1, en donde el PR se va prolongando hasta que una P no conduce. Lo mismo en otra derivación hasta que una P no conduce. Acá tenemos el tipo 2 o MOVIX propiamente dicho, en donde tenemos un PR fijo, pero una P no conduce. PR fijo, pero una P abruptamente no conduce. Otra imagen de PR que se prolonga sucesivamente hasta que falta una P que conduzca a los ventrículos o bloqueo AB de segundo grado tipo Wenckebach. Acá tenemos bloqueo AB de primer grado otra vez, perdón, de tipo 1 Wenckebach, de segundo grado tipo 1 Wenckebach, PR que se prolonga hasta que una P no conduce. Pero acá, escuchen acá, fíjense en el panel D, vemos P, cierta distancia del QRS, acá vemos P, se alarga la distancia, ahora acá una P no conduce. Este es Wenckebach. P, larga, una P no conduce. Wenckebach, es igual que acá. Es realmente igual que ahí. Bueno, y acá tenemos un bloqueo AB de primer grado fijo en el panel A, un bloqueo AB de segundo grado tipo Wenckebach con PR progresivamente que se alarga hasta que una P no conduce. Y acá tenemos, fíjense lo que tenemos en C. Tenemos P, QRS. Acá P no hay QRS. Acá está la P más cercana al QRS, diferente a esto, más cerca, no más lejos. Acá P, acá no hay QRS, acá otra vez más cerca, o sea, hay un divorcio de aurículas y ventrículos. La P late con su propia frecuencia mayor que los ventrículos y los ventrículos a una frecuencia menor. Este es un bloqueo AB completo. Divorcio entre aurículas y ventrículos. Cada una de las cámaras laten con su propio marcapaso. Acá tenemos un bloqueo AB llamado de alto grado. ¿Por qué? Porque hay más de una onda P no conducida. Fíjense en un mismo trazado. Acá hay una conduce, otra no conduce. Una conduce, otra. O sea, hay más de una onda no conducida en un mismo trazado. A esto se le llama como una variante del bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, y es un bloqueo AB de alto grado, se lo denomina así. Bueno, acá es una esquemita muy interesante para graficarles lo siguiente. No es mi intención confundirles, más bien quiero que piensen y quiero que se entrenen. Esta es una diapositiva que me pareció muy interesante porque demuestra que, por ejemplo, un estímulo en el nódulo sinusal puede producir un bloqueo, puede sufrir un bloqueo parcial al nivel del nodo AB, ¿verdad? Entonces, eso se puede expresar como un PR prolongado, fijo, de primer grado, o puede presentarse con un bloqueo AB de segundo grado.
¿Pero con qué? ¿Pero con cuál cualidad? Con la cualidad de que los QRS son angostitos, quiere decir que el nivel del bloqueo está por encima de los ventrículos, está a nivel acá. Por eso es que los complejos son todos elegantes y armónicos, son angostos. Este es un bloqueo parcial que puede generar un bloqueo AB de primer grado, como puede generar un bloqueo AB de segundo grado tipo Movitz. Finalmente acá, en la parte media de la figura, tenemos un bloqueo completo en el nodo AB. Acá, ya a nivel de la rama His-Purkinje, acá completito. Entonces, esto va a dar un bloqueo de tercer grado, una disociación completa de aurículas y ventrículos. Pero, como está por encima de la bifurcación de las ramas, como está supraventricular a nivel del haz de His, el bloqueo, los complejos van a ser armoniosos y elegantes como los auriculares. Ahora, cuando está por debajo del haz de His, el bloqueo, supónganse acá, entonces el ritmo de escape es el ventricular. Entonces, ¿qué pasa? Las aurículas por su lado, y el ventrículo con el marcapaso ventricular. Entonces, el complejo es ancho. Hay divorcio entre aurículas y ventrículos, la frecuencia auricular siempre mayor que la ventricular, pero por su cabeza, como se dice vulgarmente, los ventrículos del complejo QRS ancho propio de los ritmos de escape idioventriculares con una frecuencia mucho más baja. Este es un bloqueo AB completo infragisiano. Infragisiano, supragisiano. Infragisiano, complejos anchos. Supragisiano, complejos angostos, pero bloqueo AB completo. Esto simplemente otra vez para graficar bloqueo AB tipo Wenckebach, un bloqueo AB completo. Este es un bloqueo AB de primer grado con PR fijo y este es un bloqueo Movitz 2, PR constante hasta que una P no conduce. Esto también se ve un poco borrosa la imagen, pero sin embargo se objetiva perfectamente bien el divorcio entre aurículas y ventrículos. Si ustedes siguen esta línea de ritmo, van a ver que acá tienen una onda P, acá tienen una onda P, acá tienen una onda P, acá hay una melladurita, quiere decir que la P está metida dentro del complejo QRS. Acá tiene una onda P, acá esta puntita que aparenta una onda R, fíjense, es una onda P sumergida dentro del complejo o después del QRS. Acá está más o menos en la mitad, acá tenemos una onda P, ¿ven? P, P, o sea, la frecuencia auricular es la misma siempre, regular, corresponde a la frecuencia sinusal y la frecuencia ventricular es mucho más baja, regular, pero más baja. Quiere decir que las aurículas se rigen por su marcapaso y los ventrículos se rigen con su propio marcapaso que descarga a una velocidad mucho menor que las aurículas. Y es todo lo que les quería mencionar en relación a las taqui y bradiarritmias, a los trastornos de conducción aurículos ventriculares. Ahora, dentro de las bradiarritmias también se mencionan los trastornos intraventriculares de conducción. O sea, no hay bloqueo acá, ni acá, ni acá. El bloqueo pasa el estímulo, se rige por el haz de His, pero a nivel de la bifurcación de las ramas se produce un bloqueo intraventricular de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha. ¿Es así? Básicamente, quiero que grafiquen esta imagen muy ilustrativa para determinar qué tipo de bloqueo de rama es el que tenemos frente a nuestros ojos. Tenemos que fijarnos sobre todo
la derivación V1 y la derivación V6. La imagen de bloqueo de rama izquierda se caracteriza por un QRS ancho, porque al bloquearse una rama, todo el otro ventrículo se despolariza lentamente a expensas de una sola, que es la indemne. Entonces eso ensancha porque dura la despolarización. En B1 se expresa por una onda S empastada y ancha, y lo opuesto en B6, una onda R mellada y ancha. Ese es el bloqueo completo de rama izquierda. Esta imagen nomás, esta imagen es la que yo deseo que memoricen. B1 y B6. Al revés, en el bloqueo completo de rama derecha, todo el ventrículo derecho se tiene que despolarizar a expensas de la rama izquierda. Entonces vamos a ver en B1 que el vector de despolarización viene del ventrículo izquierdo y se acerca a B1. B1 enfrenta lo positivo del vector. Entonces se expresa por una R, R, S, R. Esta R más empastada representa ese vector que proviene del ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa en B6? Lo opuesto. Si acá tenemos una R' ancha y prolongada, ancha, lo opuesto vamos a tener en B6, porque B6 detecta la cola de ese vector ventricular. La cola es siempre negativo, por lo tanto, esa cola que lentamente se desplaza a despolarizar el ventrículo derecho se va a expresar por una S empastada y ancha. Esta imagen de S empastada y ancha en B1 y R empastada y ancha en B6, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, R, R'. Esta R' con mayúscula porque es la de mayor amplitud y es ancha. Y al revés, en la derivación oponente, que es la B6, se va a expresar por una Q, R y una S empastada y ancha. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Acá tenemos la misma cosa. Ustedes pueden girar con detenimiento, bloqueo de rama derecha, lentamente se dirige a despolarizar el ventrículo derecho a expensas de la rama izquierda, y en B1 que está acá donde está mi cursor, se expresa por RR'. Y en B6 va a captar la cola de estos vectores que son todos negativos y se va a expresar entonces por una S empastada y ancha. Al revés, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, todo el ventrículo izquierdo se despolariza a expensas de la rama derecha, que despolariza primero el ventrículo derecho y después el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué registra B1? La cola de estos vectores que se expresa por una onda negativa, es decir, una S empastada y ancha. ¿Y qué registra el vector oponente, perdón, la derivación opuesta, que es B6, va a registrar la cabeza de las colas, que son la cabeza de los vectores de despolarización, que son todos positivos, las cabezas positivas. Entonces en B6 va a registrar una onda positiva expresada por una onda, por la onda R empastada y ancha, con una repolarización opuesta. Pues bien, eso es todo lo que quiero que ustedes, esa imagen de B1 y B6 en el bloqueo tanto derecho como izquierdo, quiero que registren para hacer una interpretación rápida electrocardiográfica. Después verán la desviación del eje que se ve en cada uno de los casos, etcétera, etcétera. Pero rápidamente, con un primer vistazo, cuando ven en B1, cuando ven en general complejos anchos y ven en B1 la morfología RR' grande, ese es bloqueo de rama derecha. Y cuando ven en B1 S profunda, ancha y empastada, es bloqueo de rama izquierda. Así de sencillo, no tienen que complicar.
la misma cosa. Solo para mostrarles un trazado con bloqueo de rama derecha, donde se ve una R' más larga, más grande, y un bloqueo de rama izquierda, donde en B1 se ve una S empastada y ancha. Y acá también tenemos lo que les dijimos, R' empastada y ancha, bloqueo de rama derecha, y S empastada y ancha en la derivación opuesta, que es B6. Lo mismo en el bloqueo de rama izquierda, una S profunda y empastada, ancha, que dura más de lo debido en D1, y en la derivación opuesta van a tener una onda positiva, ancha y empastada con la repolarización opuesta. Esto simplemente para darle un vistazo muy general a lo que acabamos de decir, porque electro aparenta una cosa muy complicada, pero en realidad es algo que se puede asimilar, que se puede entender, que se puede aprender siempre que se repita, se evalúe, se mire, se analice, se escuche videos, tutoriales, etcétera, etcétera, porque repito, solo así, repitiendo, vamos a internalizar conceptos. Muy bien, sinusal, P, lindísima, positiva en D2, PR, menos de 0,20 o hasta 0,20, QRS angosto, armónico y una onda T. Este es un ritmo nodal que se caracteriza como es supraventricular, por encima de los ventrículos. El QRS es elegante y armónico, como todo lo que es supraventricular, pero carece de onda P. En el bloqueo AB de segundo grado, acá vemos una onda P que no conduce y 3 ondas P, 2 ondas P que no conducen. Una que conduce y 2 que no conducen. Bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2. Aleteo auricular, las ondas en dientes de serrucho, donde se ve que no hay, son armónicas, son todas casi igualitas, y donde no hay línea isoeléctrica entre una y otra onda. La fibrilación auricular, que se caracteriza por la irregularidad absoluta y total, no hay ni un solo RR similar o igual al otro, y la línea de base es sucia, como temblorosa, totalmente irregular. Y finalmente la fibrilación ventricular, que es un ritmo caótico que no tiene ninguna razón de ser y que conduce inmediatamente al paro si es que no actuamos rápido y no le cardiovertimos, no le tocamos. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por la paciencia. Espero que les haya servido y ojalá puedan profundizar con cada uno de sus instructores, además de ver y rever trazados e imágenes y tutoriales de electrocardiograma. Muchísimas gracias.